no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a pedirle que sea el Señor el que nos dé una buena palabra en esta noche y que sea Él dirigiendo toda palabra que sale de nuestra boca. Bendito Dios y Padre eterno, en esta noche, bendito Dios, Señor, te agradecemos por la vida, Padre. Te agradecemos, bendito Dios, por todas las bondades recibidas de tu preciosa mano. Ciertamente tú estás en este lugar desde antes que nosotros llegáramos. Tú has preparado todo, bendito Padre. Has estado con nosotros, bendito Dios, Señor, en todo este día, Padre, y siempre nos has guardado, nos has procurado y nos has llevado a bendición. Que en esta tarde, bendito Dios, tu Espíritu Santo venga a tocar cada corazón. Que tu Espíritu Santo venga, bendito Dios, Señor, derramando ese aceite y esa unción sobre la vida de tus hijos. Si alguno de tus hijos está pasando por un momento adverso, háblale, bendito Padre. Háblale tú, bendito Dios, Señor, y que tu voz sea escuchada en los corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos, ¿podemos pedir esas tres virtudes que necesita nuestra alma? Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar su asiento, póngase cómodo. Dice la palabra del Señor ahí, respondió Jesús y le dijo, en verdad y en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire cómo el Señor afirma con una doble verdad ahí y le dice, ciertamente si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Nicodemo, ustedes lo conocen, era un fariseo, era un miembro del Sanedril y se acercó de noche a preguntarle al Señor Jesucristo por esto. Y vemos ahí cómo él, si se da cuenta, en la pregunta que le hace, dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Ni siquiera se consideró anciano. Muchas veces cuando vemos la palabra viejo, vemos que es un hombre que a veces le falta la sabiduría. Y eso era lo que escaseaba en ese tiempo, la sabiduría. Escaseaba en ese tiempo el reconocer las Escrituras, puesto que las Escrituras hablaban de nuestro Señor Jesucristo, las Escrituras estaban dando el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo veían así en ese tiempo. Si seguimos leyendo, más adelante vemos en el capítulo 9, del versículo 9, en el capítulo 3, del versículo 9 al 12, dice que respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Y nuevamente le dice, en verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeráis si hablo de las cosas celestiales? En estos días nos han hablado mucho acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. Nos han hablado que si no tenemos una transformación de nuestra mente, un cambio de nuestra mente, no va a haber una transformación en nuestra vida. Necesitamos cambiar nuestra mente para poder transformar nuestra vida. Le dice nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo tú? Dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Miren qué momento o en qué lugar lo puso, o qué estatura, o qué título le estaba poniendo nuestro Señor a Nicodemo. Le estaba poniendo que era un maestro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es un maestro? Alguien que sabe, alguien que conoce, alguien que está facultado para enseñar, porque conoce lo que va a enseñar. ¿Sí dice amén? Bueno, nosotros, y digo nosotros porque me incluyo, estamos en una escuela, como dice el libro de Juan capítulo 6, porque fuimos enseñados en la escuela del Padre, y todos nosotros ya somos capacitados para poder enseñar. Nosotros somos capacitados para poder hablar las grandezas de ese reino, las virtudes de nuestro Dios Todopoderoso.
No me conteste, pero solamente traiga a su corazón cuánto tiempo ya llevamos de cristianos, cuánto tiempo llevamos conociendo la palabra del Señor. Y en días pasados nos decían que a veces llegamos, escuchamos, salimos, y si bien nos va, llegamos a la casa a recordar lo que aprendimos en la predicación, y si no, a veces llegamos a la casa y preguntamos, ¿de qué hablaron? ¿De qué se habló? ¿Qué se comentó? Porque se nos ha olvidado. A veces no retenemos la palabra porque nuestro corazón no está cerca de Dios. Se los digo, me ha pasado. Cuando yo veía este pasaje, dije, sí es cierto, Señor, ¿cuántos de nosotros ya tenemos años y años y años en la iglesia y no entendemos que la presencia de Dios es real, que su palabra es real, que si es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué? Aquí hablaba acerca del bautismo, que tenía que sumergirse en las aguas, lo hemos tomado muchas veces, pero nos es necesario nacer de nuevo nosotros mismos, dejar las costumbres del pasado, dejar los viejos hábitos, dejar las viejas enseñanzas, porque muchas veces estaremos inclusive arrastrando viejas enseñanzas, viejas tradiciones, que eso nos está afectando y nosotros necesitamos nacer de nuevo. Pero como dijo nuestro Señor, el que no nace del agua y del Espíritu. Yo puedo tomarlo así porque el agua es símbolo de la palabra y necesitamos nacer a través de la palabra, ver qué promesas tiene Dios para con nosotros y creerlas, porque desde ahí ya estamos cambiando nuestra mente y ya estamos dejando de ser como, o más bien dicho, estamos siendo como niños que vamos aprendiendo cada día más y más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí le gustaría ser como un niño aprendiendo las cosas? ¿Verdad que sí? Si usted se da cuenta, un niño absorbe todo. Un niño le absorbe todo y todo lo que ve lo va aprendiendo y lo va aprendiendo y lo va aprendiendo. Lo mismo necesitamos ser aquí. Cuando tú naces de nuevo eres como un bebé pequeño y vas aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y cada vez tenemos que aprender. En días pasados o en meses pasados yo abrí mi boca y declaré. Y nos dicen, ten cuidado con lo que abres o con lo que declaras, porque entre los dichos de tu boca te enlazas. Y prometí algo. Pero cuando lo vi que no era correcto lo que había prometido. A la persona que se lo prometí, platicando con ella, me dice, es que tú a veces eres falto y no cumples tus promesas. Y se queda uno pensando y dice uno, se me vino a la memoria rápidamente ese versículo donde dicen, no prometas para que no tardes en cumplirlo. Se me fue ahorita así, ¿cómo va? Pero dice, no prometas. Cuando nosotros vemos que el abrir nuestra boca nos va a traer una bendición o una maldición, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Mi Señor Jesús le dijo, en verdad te digo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y por qué le traigo a memoria esto de que esta promesa que hice? Porque cuando a un niño le prometes algo, se emociona. Cuando a un niño le traes el cumplimiento de esa promesa, se emociona, exalta, grita y dice, sí me lo cumplieron, gracias. Y es una gran emoción y eso lo podemos ver con todos. Todos nosotros cuando fuimos chiquitos que nos llegó algo que queríamos, nos exaltábamos y nos alegrábamos. ¿Sí, amén? Ahora yo te puedo decir que la Biblia está llena de promesas. La Biblia está llena de cumplimientos de la promesa porque Dios es un Dios verdadero y por eso dice en verdad, en verdad. Siempre nos está aseverando, nos está diciendo sí es verdad. Dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nadie dice amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa. ¿Hace falta la salvación en nuestras casas? Y lo único que nos dice el Señor es cree, cree. Pero a veces, nos decía nuestro pastor, el mucho conocimiento no te va a hacer que te transformes. Lo que va a hacer que te transformes es cuando empezamos a cambiar nuestra mente, cuando empezamos a transformarnos y verdaderamente buscamos de Dios con todo nuestro corazón. Si nosotros vemos en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Digan, yo soy salvo por Jesucristo. ¿Sí lo cree? ¿Usted ha sido salvado por medio de nuestro Señor Jesucristo? Pero dice este versículo, ha venido a buscar, digan, ya me halló, y a salvar, ya nos salvó, lo que se había perdido. Esto lo escuché en la semana, yo le pedí a Dios, dije, Señor, ¿qué voy a hablar? Y cuando escucho esto, Dios me habla. Y habló a mi corazón. Y entonces empezamos a ver, porque muchas veces no sabemos qué se perdió. Y dice en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Sabe que muchas veces hablamos, o al menos a mí me había pasado, que pensamos que Dios nos había hecho a su imaginación, como Él nos había imaginado? Pero es a su imagen. ¿Cómo creen que sea la imagen de Dios? Son preguntas que a mí en lo particular Dios me está haciendo, porque ciertamente a veces dices, ay, es que Dios me quiere así gordito, Dios me quiere así, porque así me imaginó y así me hizo. No es cierto. Estamos hechos a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Pero para qué? Para ejercer un dominio sobre la tierra. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? El pastor decía, ¿cómo se les llama a los hijos de Dios? ¿Cuántos príncipes de Dios hay aquí? Solamente 2, los demás no se la creen. ¿Se dan cuenta cómo estamos perdiendo eso? ¿Cómo el Señor tuvo que venir a buscar eso? A buscar que nosotros tengamos esa imagen y esa semejanza de parte de Dios. Porque entonces sí tendremos o ejerceremos ese dominio. Pero miren cuándo se perdió esto, cómo se perdió. Dice en Génesis 3:2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hubo un diálogo entre la serpiente. Digan, ahí abrió su oído. Abre su oído. Muchas veces nosotros abrimos nuestro oído a otras enseñanzas, a otras cosas, a otros problemas, y empezamos a dialogar. En el versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que no está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis ni lo tocaréis para que no muramos. ¿Se da cuenta cómo ahí ya no fue lo que había dicho Dios? Dios había dicho que no deberían de comer de ese árbol. La instrucción fue no comas, pero nunca dijo que no lo tocaras. A veces nosotros estamos agregándole a la palabra de Dios, siendo que debemos de ser ya maestros. A veces le añadimos, y la Escritura dice que no le añadimos ni una jota ni una tilde. No añadimos nada a la Escritura. Tenemos que decirlo tal como está la palabra escrita. Si vamos a dar un consejo, tiene que ser conforme a la palabra. No le añadas, porque al añadirle nosotros abrimos puertas. Eva, ¿qué fue lo que hizo? Abrió sus oídos a la voz de la serpiente, le agregó a la palabra, y en Génesis 3:6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él
comió? Digan, fijó su mirada. A veces abrimos los oídos a palabras, a dichos, a elogios, que solamente lo que buscan es de que hacernos caer. Le agregamos las cosas. A veces exaltamos más de lo que está escrito o decimos más de lo que no es. Y fijamos nuestros ojos en las cosas que nos ofrecen, en las cosas que son deseables. ¿Cuántas veces hemos visto, no me conteste, pero hemos visto que un hermano prospera y lejos de decir, gloria a Dios, qué bueno, le está yendo bien, empiezas a fijar tus ojos en las cosas y empiezas a anhelar esas cosas y empiezas a envidiar esas cosas? ¿Ustedes creen que mi Dios envidie las cosas de esta tierra? Él las creó todas. Todo nos los ha dado Dios, todo nos los ha puesto Dios para nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a tener cuidado, porque en ese momento que Eva abrió sus oídos, le agregó a la palabra y fijó su mirada, en ese momento se perdió el señorío que Dios les había dado. Dice la palabra del Señor que Dios había puesto al hombre en un huerto y lo había puesto completamente. Bien, le vamos a ver más adelante. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y si usted se regresa un poquito antes en el versículo 2, en el capítulo 3, perdón, en sus primeros versículos, dice que ellos estaban desnudos y así andaban, pero tenían una cobertura. Ahora ya que abrieron sus ojos, otra versión lo vamos a entender un poquito, dice en otra versión dice, por tanto, lo comieron y se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza, se dieron cuenta. Otra versión dice, en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Se les había ido la cobertura, se les había quitado la vestimenta, ya no tenían una vestimenta. Imagino yo, porque eso a veces nos los enseña el pastor, que tenemos que ver cómo se imaginan que andaban Adán y Eva ahí en el huerto. Así como los pintan, era una vestimenta de luz, irradiaban luz, tanto que nosotros somos portadores de esa luz, pero no lo vemos. Moisés cuando subió al monte, dice que cuando bajó, era tanto el resplandor que necesitaba ponerse un velo, pero perdieron esa vestimenta. Por eso cuando mi Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, fue esa imagen, fue ese señorío, fue esa semejanza que Dios nos había dado. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado una gran bendición, porque no es casualidad que tú estás aquí. Dios te buscó. ¿Qué somos nosotros para poder estar aquí? El rey David decía, soy más pequeño que un gusano. Pero ahí está nuestro Dios siempre mirando. ¿Por qué? Porque sabe quién eres. Porque Él te hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Vamos más para adelante. Proverbios 27, 19. Dice, como el agua es espejo del rostro, la conciencia es del ser humano. Al inicio de esta, nosotros podemos ver qué había en el corazón de Nicodemo. Quería buscar. Pero nosotros tenemos que vernos. Dice que como el agua es espejo del rostro, la conciencia lo es del ser humano. Si nosotros vamos a la palabra, ¿qué refleja de nosotros la Escritura? ¿Qué crees que refleje de nosotros?
¿Que somos hijos de Dios? ¿Que somos reyes y sacerdotes? ¿Sí? ¿Qué refleja de nosotros la Escritura? ¿Que somos bendecidos? Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Si nosotros hemos sido hechos a imagen de nuestro Dios, lo que tú estás viendo en un espejo simplemente es un reflejo. Pero tienes que ver que tú eres un hijo de Dios, que Dios ha constituido un reino para ti, que tú puedes entrar a ese reino, que Dios ha mandado ángeles para que te sirvan cuando es necesario y lo ordene Él. Porque a veces se nos olvida, dice aquí el apóstol Santiago en 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, y ahí es donde está el dilema o el problema. A veces nos volvemos oidores, solamente oímos y oímos y oímos, pero nos cuesta trabajo hacer lo que escuchamos. ¿Cuántos de ustedes quieren prosperidad? ¿Cuántos de ustedes quieren riqueza? ¿Sí? ¿Y por qué no la tenemos? Si dice la Escritura que tenemos un Padre que es dueño del oro y la plata, y tenemos un Rey que es dueño de todas las cosas. ¿Por qué? Porque a veces lo oímos, pero no hacemos lo que no está en la Escritura para alcanzar la riqueza. Dice la Escritura: trae los diezmos y las ofrendas al alfolí, y entonces yo abriré la ventana de los cielos y reprenderé al devorador por vosotros, y daré bendición hasta que sobre y abunde. Y a veces nos cuesta dar el diezmo, porque nada más somos oidores. Digan, aquí no hay de esos, ¿verdad que no? Aquí vamos de gloria en gloria, porque somos hacedores de su palabra, porque cada día vamos haciendo y esforzándonos. ¿Por qué? Por conseguir las bendiciones de Dios. ¿Sí, sí, amén? Otro ejemplo. En Santiago hemos leído y hemos escuchado que Dios nos ha dado poder en nuestras manos para imponer las manos o poner las manos sobre los enfermos para que sanen, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos verdaderamente creen que al poner su mano sobre el enfermo va a sanar? Gloria a Dios, por ahí se escuchó un amén. Pero digan amén, porque Dios nos ha dado poder. Poder. Pero tenemos que creerlo. Cambiar esto. Cambiar la mente. Y volvernos hacedores de su palabra. Al inicio, cuando yo recién me convertí, a veces lo hace uno por emoción, por impulso de ir y, pues sí, yo voy a poner las manos y va a sanar. Y con esa emoción íbamos, o iba yo, y en el nombre de Jesús. ¿Y qué creen? Pregunte qué. Así fue. No, quién sabe, bueno. El enfermo sanaba. Pero no era yo. Era que ponía por práctica lo que había aprendido. Ponía la mano y sanaban. ¿Ahora qué hago? Pongo la mano y sanan. Aún nos ha tocado que a veces, aún por los mismos animalitos que están dentro de nuestra casa, ponemos la mano y sanan. Porque lo creemos, porque Dios nos ha dado esa facultad. Dios me dice, trae los diezmos, yo voy y ofrendo. Traigo los diezmos, porque seguro estoy que Él abrirá las ventanas y va a darme una bendición hasta que sobre y abunde. Porque Él me va a enriquecer. Porque Dios es el que da el poder de hacer las riquezas. No es la capacidad física de nosotros, es el poder de Dios que nos dice, yo te doy el poder para hacer las riquezas si tú pones por obra la palabra.
¿Qué está haciendo nuestro pastor en este tiempo? Y con todo respeto lo digo y me dirijo a ustedes. Dice en el libro de Hechos, en su capítulo 4, que cuando vendían un terreno lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y todo lo tenían en común. Estoy parafraseando un poquito. Y dice que no había necesidad en medio de ellos. ¿Cuántos estamos pasando necesidades? Pero ¿cuántos hemos ofrendado? ¿O cuántos hemos dado para ahora este proyecto? Con todo respeto lo digo. ¿Por qué? Porque si nosotros obedecemos y somos hacedores, seguro estoy que no va a haber necesidad de nada. Porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a lo que Él dice. Dios es inmutable, Él no miente. ¿Cuántos tienen el poder de reprender demonios? ¿Verdad que sí? Tal vez mi pastor no se acuerde, pero hace muchos años, una ocasión, cuando estaba en Coyotepec, llegué y no había quien ministrara una ocasión. Llego y me dice, súbase, hay un hermano que quiere ministrarse. Y ahí voy para arriba, yo y un hermano. Ya no está el hermano que me apoyó esa ocasión. Voy bien. En el nombre de mi Señor, ahí voy. Cuando empiezo a ministrar, hermano, los ojos se le inyectaron, se le cambió el rostro, empezó a echar espumarajos. Pero yo tenía el poder de Dios porque no soy yo. Porque yo digo en su palabra, aún los demonios se sujetan. Ya nomás cuando empecé a ministrarlo, ya vi que se fue calmando, salieron los demonios, gloria a Dios. Volteó para un lado, y veo a mi pastor atrás de la puerta ahí. Dije, gloria a Dios, porque tenía un respaldo atrás, y eso es lo que tiene nuestro Dios. Siempre va a estar respaldándote atrás, siempre va a estar contigo. Él no te ha dejado ni te dejará, y siempre lo que Él ha dicho lo cumplirá. Mi Señor dijo una promesa: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo está sobre nosotros, está dentro de nosotros y está alrededor de nosotros. Y estamos llenos de poder. Digan, yo tengo poder, pero no por mis fuerzas, sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a dar testimonio a tu espíritu. ¿Cuántas veces no han tenido esa necesidad de hablarle a alguien? De decir, ¿sabes qué? Te veo que estás pasando por un problema y yo no te voy a decir nada más que hay una solución y se llama Jesucristo. Porque Él te conoce, porque Él te formó, porque Él te hizo a su imagen. Pero ¿saben qué? A veces el vernos desnudos nos da vergüenza de hablar, porque pensamos que no tenemos nada, cuando Dios nos ha vestido con vestiduras reales, con vestiduras sacerdotales. Y como rey y sacerdote para Dios, cuando tú hablas en el nombre de Dios, tú transformas los ambientes. Pero tenemos que cambiar aquí. Porque a la verdad a veces el corazón está bien dispuesto, pero el razonamiento te hace caer en el juego de poner tus ojos en las necesidades. Cuando vemos, y hay un dicho que dice, yo no creo en lo que veo, sino creo en lo que leo. Porque yo creo en lo que está escrito, porque el escrito es verdad. Por eso el Señor cuando dice, en verdad te digo. Doblemente, en verdad. Como diciéndole, Nicodemo, yo te estoy diciendo que te es necesario nacer de nuevo. Estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo milagros, pero Él no había cambiado su mentalidad. Ya habían perdido. Tenían mucho conocimiento, pero habían perdido lo esencial, que es poner por obra la palabra. Voltea con tu hermano y dile, pon por obra la palabra.
Cada día que nosotros venimos aprendemos algo, hermanos. Cada día. Días pasados nos enseñaron cómo este gobierno no tiene autoridad sobre nosotros, porque nosotros venimos del cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Pero sí lo cree? ¿O se ve todavía como pleno terrestre, regido por todas las leyes? Sí hay leyes. Hay leyes que tenemos que cumplir porque estamos viviendo en esta tierra. Pero el Señor claro lo dijo: vosotros no sois de este mundo. Vamos más para adelante. 1 Corintios 13:12 dice: porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente. Digan, yo voy a conocer plenamente. Pero vea lo que dice al final. Dice, como he sido conocido. ¿Quién nos conoce perfectamente sino nuestro Padre? ¿Quién te conoce perfectamente sino Dios? A todo mundo podremos engañar y a todo mundo podremos ocultar lo que traemos en nuestro corazón, pero el que te conoce es Dios. Por eso cuando tú vienes aquí con algún problema, con alguna necesidad, y levantas tus ojos, y así como el rey David decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos. Ahora dígame, ¿cuántas veces Dios te ha dado la solución en medio de la palabra? ¿Cuántas veces Dios te ha dado la sanidad divina en medio de la palabra? ¿Cuántas veces hemos visto que ha habido liberaciones en medio de la palabra? Porque Él es real y es verdadero. Y así como Él nos dice, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, porque en parte hemos conocido, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. ¿Se acuerdan del siervo Job? ¿Sí dice amén? ¿Se acuerda que una vez subieron los hijos de Dios y en medio de ellos iba el enemigo? Y si ha leído cuando dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Sí lo ha visto? ¿Se imagina a Dios diciendo, diga su nombre fuerte, ¿no has considerado a mi siervo José? A veces nos da risa, no lo creemos, pero cuando Dios te ve como tú eres, Él puede decirle al enemigo, considéralo. Porque necesita este proceso para crecer más y más. Y lo vio como un varón esforzado, valiente, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo te está viendo Dios a ti? A mí me hizo 3 preguntas cuando vi esto y empecé a estudiar esto. Dios me hizo 3 preguntas. ¿Quiere que se las diga? ¿Sí? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ve el mundo? ¿Y cómo te ve Dios? Yo le preguntaba a mi esposa cuando estaba haciendo esto, ¿cómo te ves cuando tú te ves en un espejo? Y ahora yo se los pregunto, ¿cómo se miran cuando se ven en un espejo? Al levantarse, ¿cómo se miran? Aquí está un gran predicador, un gran siervo de Dios, un hombre poderoso, un hombre que viene con el Espíritu Santo, un hombre que está delante de la presencia de Dios. O nos levantamos y nos vemos. Ay, ahora sí estoy. Porque ¿saben quién me contestaron? Y a veces nos pasa así. Depende el ánimo con el que me levante, así es como me veo. Cuando lo que estás reflejando, y lo hemos visto ahorita aquí, lo que reflejamos solamente es un reflejo. Tú no eres el que estás ahí, porque tú estás hecho a la imagen de Dios. Vamos a ver. En la siguiente diapositiva pongo, ¿cómo te ves tú? En Génesis 3:10 dice que Adán se vio desnudo. ¿No será que nos estamos viendo desnudos? ¿Que creemos que Dios no nos ha dado esa vestimenta? Y por eso
No hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Dice que Moisés se vio tartamudo, lento de habla. Éxodo 6:12, cuando lo manda dice, ¿cómo voy a ir yo delante de Faraón si yo soy? Una versión dice tartamudo, otro lento de lengua. ¿Será que no te has visto a veces para ir a compartir o para decir una palabra a Dios, así como se vio Moisés? Saúl, cuando lo iban a ungir como rey y se presentó delante de Samuel, ahí en 1 Samuel 9:21, dice, ¿cómo yo, siendo el más pequeño o de la tribu más pequeño, de la tribu de Benjamín? ¿Cómo se veía? Pequeño. Iba a ser el primer rey de Israel. Gedeón, cuando Dios se le aparece, cuando Dios le manda y cuando Dios le dice, vas a ir a libertar a mi pueblo. Les recomiendo que lean Jueces 6. Dice que él se vio pobre porque era él. Dice, ¿cómo yo? Si mi casa es la casa más pobre de la tribu de Manasés. David, 1 Samuel 18:23, cuando le iban a dar a... Ay, se me fue el nombre de la primera esposa que no se la dieron. Ay, se me fue. Y ahí hizo dijo, ¿cómo voy a ser yo el reino de Dios, el yerno del rey? Dijo, ¿cómo voy a ser el reino de Dios, del rey, si yo soy un hombre común y corriente? Después cuando le dieron a Mical también le dijeron, vas a ser el reino, el yerno del rey. Dijo, pero ¿cómo? Un hombre yo, común y corriente. ¿Cómo te estás viendo? Estos son unos ejemplos para que nosotros veamos cómo se vieron. Pero cuando Dios me dice, ¿cómo te estás viendo? ¿Será que seguimos pensando que estamos así en esa condición? ¿O ya cambiamos nuestra mente y nos estamos viendo como lo que somos, hijos de un gran rey? ¿Cómo te estás viendo? Segunda pregunta. ¿Cómo te ve el mundo? En Éxodo 5:5-6 dice que Faraón los veía simplemente como esclavos. Porque dice, ¿cómo me vienes a pedir que los libere? Si el pueblo es mucho y ellos tienen que estar trabajando. Faraón los veía, o el mundo los veía como esclavos. ¿Cuántas veces te ha tocado que tu patrón te ve como un esclavo cuando tú le dices, oiga, tengo que irme al culto? No, tienes que trabajar horas extras. Y la opresión de este mundo, porque estás bajo el gobierno de este mundo, te oprime y te oprime y te oprime, cuando Dios nos ha dado la libertad. Nehemías 4:2 dice que cuando Sanbalat vio que iban a reedificar los muros de Jerusalén, se enojó de tal manera que dijo, ¿qué van a hacer estos débiles? Los vio como débiles. Cuando vemos y leemos en la escritura que cuando empezaron a edificar los muros, dice que con una mano trabajaban y con otra tenían la espada. ¿Tenían algo de débiles? Con una edificaban, pero con la otra tenían la espada. Hechos 26-24, cuando el apóstol Pablo se presenta delante de Festo, si es Festo, le dice, las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. ¿Se acuerdan en días pasados lo que nos decía? No porque conozcamos mucha Biblia vamos a transformar nuestra vida. Lo que va a hacer que transformemos es nuestro cambio de mente. ¿Pero cómo lo veían? Vean como loco. Juan 7:14, este es nuestro Señor. Dice que Él enseñaba como quien tenía autoridad, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero decían los fariseos, ¿cómo este que no tiene enseñanza puede enseñar? Hechos 4:13 dice que los apóstoles
los veían igual los fariseos, que no tenían preparación, que eran sin letras y sin preparación. Digan, eso no es para mí, porque yo no soy esclavo, yo no soy débil, yo no estoy loco. Para mí es poder de Dios, porque el evangelio para el mundo es locura, pero para nosotros es el poder de Dios. Digan, yo no estoy sin letras, porque gracias a Dios esas letras nos han revelado que cuando conocemos las letras, nosotros empezamos a ver sabiduría, porque hay enseñanza y sabiduría en esta casa. ¿Sí dice amén? Digan, tampoco soy sin preparación, porque día a día, culto a culto, servicio a servicio, estamos aprendiendo y estamos preparados para que en el momento que nos llamen, en el momento que nosotros tengamos que expresar, vengan las palabras, porque ya las atesoraste. Ya no están escritas en tablas de piedra, sino ahora están en las tablas de nuestro corazón. ¿Sí dice amén? Vamos más para adelante, vamos a ver la otra. ¿Cómo te ve Dios? Digan, aquí viene lo bueno. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ve de diferente forma. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, digan, ese soy yo, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, digan, ese soy yo, para que Él sea el primogénito entre muchos, digan, ese soy yo. Mi Señor Jesús es el primogénito, pero mira, voltea, ¿cuántos hermanos tienes? Y ahora alrededor del mundo, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cómo nos ve Dios? Como un pueblo poderoso. ¿Ustedes creen que vio mi Señor, mi Padre Dios, vio a mi Señor Jesucristo todo débil? ¿Todo esclavo? ¿Cómo lo vio? Con la capacidad de venir a este mundo. Porque dice la Escritura que Él no se aferró. Él no se aferró, sino tomó su forma de siervo. ¿Para qué? Para darnos salvación a nosotros. Digan, Dios me ha visto con capacidad. Por eso te escogió. Por eso estás aquí. Tú tienes la capacidad de ser transformado a la imagen de aquel que es el primogénito. ¿Sí dice amén? Colosenses 1:15 dice, esta es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Quién? Mi Señor Jesucristo. A veces nosotros con orgullo decimos, ¿de qué religión eres? Si nos preguntaran eso, ¿qué decimos? Ay, lo decimos, es que nosotros somos cristianos. ¿Verdad que sí? ¿Somos cristianos? Dígalo con seguridad y con esa firmeza, somos cristianos. Porque somos el reflejo de Cristo. Seguimos las enseñanzas de Cristo, ¿sí dice amén? Entonces, si Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, mire lo que dice 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Señor, el Espíritu. Es un proceso, pero cada día que te ves en el espejo, ve que Dios ya depositó la gloria en ti. Cada día que tú vas al espejo, vete que Dios está transformando, pero transforma también, cambia esta mente. Van a decir, ay pastor, si usted lo dice bien fácil. Le digo una cosa, es de lo más sencillo. Solamente hay que creer. La palabra imagen es palabra selem. Y está compuesta por una sadik, una lamen y una mem. Un justo, enseñanza, y nos lleva a una fuente de sabiduría. ¿Sí dice amén? ¿Se me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? ¿Cómo te estás viendo?
como un justo. Porque si somos a la imagen de Él, tenemos que ser justos, porque Dios es justo. Tenemos que tener esa enseñanza para que en el momento que sea requerida podamos hablarlo y poder decir, yo puedo enseñar. Ay, pastor, pues eso no es para nosotros. ¿Cómo no? Tú puedes enseñarle a alguien que hay una verdadera salvación y se llama Jesucristo. Desde ahí ya estás enseñando. Tú puedes enseñar a alguien cómo abrir la Biblia y cómo empezar a leer, porque sabes que mucha gente no sabe leer la Biblia. Pero tú puedes enseñarle. Pero también tú eres una fuente de sabiduría, porque Dios ha depositado su Espíritu Santo en ti. ¿Les digo un secreto? Dice la palabra del Señor que nosotros somos torpes para pedir, somos torpes para orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es el que está pidiéndole al Padre para que nos ayude. A veces pedimos para nuestra vanagloria y Él sube y dice, no, Padre, no te pidió bien, pero mira, si tú le das esto, estoy imaginando, esto es mío, es una imaginación. Él lo va a ocupar para esto. Ayúdale. Tenemos al precioso Espíritu Santo en medio de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Podría decir, si me ayudan en la siguiente diapositiva, ¿cómo nos ve Dios? Digan, Dios me ve como su hijo. Dios me ve como rey. Dios me ve como sacerdote. Dios me ve como luz. Pero también me ve como sal. Dios me ve como sabio. Dios me ve como rico. Dios me ve como poderoso. Dios me ve bondadoso. Dios me ve paciente. Y Dios me ve lleno de amor. ¿Sí dice amén? Porque los ojos de Dios así es como nos ven. Él no te ve si estás, con todo respeto, no te ve si estás tronado. Él te ve a su imagen, conforme a su semejanza. Él te ve como ese hermano de nuestro Señor Jesucristo, lleno de poder y riqueza y gloria. Juan 17:16, y con esto voy terminando, hermanos. Juan 17, del versículo 16 al 19. Dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. En verdad te digo. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Su palabra es la verdad. Su palabra es verdadera. Si tú le crees a la palabra de Dios, entonces las virtudes que vimos o como nos ve Dios, lo estarás ejerciendo. ¿Se acuerdan del rey Salomón? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando llegó la reina de Saba? ¿Se acuerdan cuando vio a los sirvientes? ¿Qué creyó que eran? Los hijos. ¿Por qué? Porque el porte, la elegancia, la vestimenta eran dignas del palacio. Y creyó que eran los hijos del rey y dijo, estos son los hijos del rey. Dice, no, estos son los sirvientes. Ahora imagínate cómo te estás viendo, cómo Dios quiere verte. Cuando tú le crees a la palabra, los de afuera van a verte diferente, porque le vas a creer a la palabra de Dios y va a transformar tu vida. Y es algo real. Dios va a transformar nuestras vidas. Dios está transformando nuestras vidas. Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No somos de este mundo.
como nuestro Padre tampoco es de este mundo. Pero estamos en este mundo. Y cuando mi Señor Jesucristo vino a este mundo, Él vino y lo dijo en Mateo capítulo 4: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Metanoia, cambia tu mente, porque el reino de Dios está aquí. Y Él nos ha visto a su imagen. Tú eres un príncipe de Dios. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Pero tienes que cambiar esto y creer que las promesas que Dios ha dado en esta Biblia son para ti, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. En la siguiente diapositiva dice: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en la unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste de tal, dice, y que los amaste tal como me has amado a mí. Eso es lo que quiere Dios. Cuando vi esto y empecé a ver esto, cambió mi forma de verme. Y sé que va a cambiar la forma de que el mundo me va a ver, porque estoy seguro de cómo me ve Dios. Dios me ve como su hijo. Dios me ve como un rey. Dios me ve como un sacerdote. Dios me ve como luz. Me ve como sal. Me ve como un rico. Me ve como un poderoso. Me ve como un paciente. Me ve como un bondadoso. Y me ve como un hombre lleno de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la palabra que Dios nos ha dado en esta noche. Póngase sobre sus pies. Y cuando te veas al espejo, no veas al hombre natural, sino mira a aquel hombre espiritual, aquel hombre que ha puesto el Espíritu de Dios en ti, que es nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos.